Muy bien, muy buenos días. Estamos a las 10:05. Pues tengo participantes en este momento, 64. Aparecemos conectados. Eh, Como les decía en el grupo anterior, pues no sé exactamente cuántos estudiantes tengo, pero estimo que son como 150, un poco más. Creo que la participación en este momento es muy escasa, pero de todas formas, yo voy a iniciar en este momento porque siempre les doy un periodo de 5 minutos de gracia para que todos aquellos que tengan un poco de problema para conectarse, pues lo hagan en esos 5 minutos. No puedo dar más porque de lo contrario, pues estaría también faltando al respeto que se merecen los que se conectan eh, puntualmente. Vamos a continuar con el tema del que estábamos tratando la semana pasada. Eh, pero antes quiero decirles algo porque se me olvidó con el grupo anterior. Fíjense que vamos a tener una conferencia el día martes. El día martes a las 5 de la tarde. Me parecería muy importante que vieran esa conferencia. No la voy a dar yo, la va a dar el licenciado Juan Carlos López Pacheco y es referente al ejercicio del notariado en el extranjero. Entonces, que tiene mucha relación con el curso que estamos viendo, pues me gustaría que se conectaran y que pudieran participar de la conferencia. La conferencia es vía Facebook Live. Va a ser el día martes a las 5 de la tarde. Yo soy el coordinador de las conferencias, pues vamos a estar viendo ahí si hay algunas personas, lamentablemente son tantos que no puedo establecer realmente los nombres de ustedes, pero háganlo, no, bueno, y aparte se les está dando diploma de participación, entonces es importante también que vayan ya reuniendo algunos diplomas que les van a servir ya para acreditar algunos méritos cuando ustedes ya tengan que solicitar algún trabajo o algo así, ¿verdad? Que ya tengan, aparte de sus cursos de derecho, algunas cuestiones extracurriculares que estén llevando. Pero esta oportunidad, el tema me parece que es importante. No todos han sido importantes, pero en este caso por la clínica que estamos llevando. Muy bien, dado ese anuncio, ya llevamos 76 conectados. Entonces vamos a hacer un repaso de lo que vimos la semana pasada. Recuérdense que la semana pasada estuvimos hablando del tema de la compraventa. Entonces abordamos su definición, sus características y comenzamos ya trabajando los elementos del contrato de compraventa. Entonces voy a compartir la pantalla para al mismo tiempo ir haciendo un recordatorio o un repaso de lo que vimos la semana pasada. Creo que sí ven la presentación, ¿verdad? Sí, Lick, sí se ve. Va, muy bien. Fíjese que, bueno, la vamos a trabajar así. No voy a compartir pantalla completa porque igual sí necesito ir minimizando para ir viendo también la participación de ustedes. Entonces, iniciamos la semana pasada dando la definición de compraventa, no la vamos a repetir, ¿verdad? Ahí está la diapositiva, dimos un fundamento legal en 1790, en donde me parece que la definición que nos da el Código Civil es más acertada de la que está aquí en la diapositiva. Aquí lo importante de esta es que de la compraventa viene siendo el intercambio de bienes por dinero, ¿verdad? Así sencillamente, sin embargo, el 1790 pues nos da algunos otros elementos para poder definir tal contrato. En cuanto a los caracteres o las características, dijimos que el contrato de compraventa es bilateral, consensual, traslativo de dominio y es oneroso. Pues vimos por qué es bilateral el contrato de compraventa, dimos un fundamento legal. También vimos por qué la compraventa es consensual, por qué es traslativa de dominio y por qué es un contrato oneroso. Y luego, pues por aquí nos quedamos más o menos con este grupo. Como les dije que iba a ordenar las diapositivas porque las tenía un poco en desorden, ahora sí ya están, tienen una secuencia más adecuada. Entonces, cuando hablamos de los elementos del contrato de compraventa, vamos a hablar de los elementos personales, elementos reales y elementos formales. Es decir, personas, cosas y forma. Son tres
tres elementos de los cuales tenemos que hablar para poder entender mejor el contrato de compraventa. Pareciera que fuera una cuestión muy elemental hablar de los elementos personales porque pues los elementos personales del contrato de compraventa son comprador y vendedor, tan sencillo como eso. Pero como vamos a estar hablando de los elementos personales de otros contratos, vamos a ver que sí, muchas veces pues tenemos la duda de cómo denominarlos. En este caso, pues no tenemos mayor desconocimiento en relación a que los elementos personales del contrato de compraventa va a ser el vendedor y el comprador. El vendedor va a ser la persona que transfiere la propiedad del bien y el comprador va a ser quien la recibe y que paga un precio por haber recibido el bien de que se trate. En cuanto a los elementos reales, está la cosa y el precio. ¿Cuáles son los elementos personales entonces? Reales entonces va a ser la cosa y el precio. Cuando hablamos de cosa, ya vamos a ver en la siguiente diapositiva que le cambiemos a bien, ¿verdad? La ley usa indistintamente cosa y bien. A veces dice cosa y a veces dice bien. Entonces, no es más técnica una que la otra porque la ley la utiliza indistintamente, aunque doctrinariamente lo general son las cosas, ¿verdad? Y los bienes es lo específico. Recuerdo que cuando se da la diferencia entre una y otra, se dice precisamente eso, que los bienes son aquellos que figuran en el comercio de los hombres, dice más o menos así la definición. Pero al final la ley lo usa indistintamente. Entonces podemos hablar de la cosa como elemento real y el precio. Es decir, ¿cuál es el objeto? Cuando hablamos de elemento real, tenemos que hacernos la pregunta, ¿cuál es el objeto del contrato que se está tratando? En este momento, en este caso, el elemento real va a ser la cosa, pero también va a ser el precio. Recordemos que cuando veíamos los elementos, cuando veíamos las características del contrato de compra-venta, decíamos que es un contrato bilateral. Y va a ser bilateral porque las dos partes se comprometen a algo, ¿verdad? Una de las partes, es decir, el vendedor, se compromete a la entrega de la cosa, mientras que el vendedor se compromete al pago del precio. Entonces ahí esos dos son los elementos reales del contrato de compra-venta, ¿verdad? La cosa y el precio, el bien y el precio. Ahora hablemos entonces del bien. Aquí lo vamos a tener como el bien vendido, ¿verdad? Esto creo que ya lo tratamos la semana pasada, pero lo vamos a repetir. Dice que el bien vendido ha de ser determinado, por lo menos en especie, calidad y cantidad, lo que comprende, como es obvio, no solo a las cosas específicas, sino también a las genéricas que son determinadas en relación con un conjunto de notas comunes en cuanto a su especie. Cuando se habla del objeto de la compraventa, que es el bien, que es la cosa, es tan amplio es tan amplia la cantidad de cosas que pueden ser objeto de compra-venta, ¿verdad? Por eso es de que la diapositiva lo dice de esta manera. El bien vendido ha de ser determinado, ¿verdad? Esa cosa que se está vendiendo debe ser determinada y si no, por lo menos debe ser en especie, ¿verdad? Porque no necesariamente se va a especificar o se va a tener la cosa, sino que se va a vender lo que corresponde a una especie, a una cosa de la misma especie que se está poniendo a la venta, digámoslo de esa forma. Por lo menos en especie, calidad y cantidad. Luego dice lo que comprende, como es obvio, no solo las cosas específicas. O sea, no solamente las cosas específicas pueden ser objeto de compraventa, sino también las genéricas. Se puede vender una generalidad de cosas que son determinadas en relación a un conjunto de notas comunes o a una especie. Entonces,
como les digo, el objeto de la compraventa, la cosa que es la cosa, pero es tan amplio el ámbito de cosas que pueden ser objeto de compraventa, ¿verdad? Que lo que sí se necesita es que sea determinado, que el bien que se va a vender sea determinado, y si no es posible determinarse individualmente, digámoslo de esa forma, puede ser en especie, calidad y cantidad, ¿verdad? Es decir, un conjunto de notas en cuanto a su especie. O sea, eso digamos que no necesariamente el bien va a tenerse en el momento de la venta, ¿verdad? Con solo las especificaciones que se hagan en el momento de la entrega, va a tener que ser la entrega de las características que se dieron en el contrato, porque dicho sea de paso, recordemos que es un contrato consensual, ¿verdad? Que no requiere la entrega inmediata de la cosa, ¿verdad? O sea, el contrato de compraventa se perfecciona desde el momento en que las partes otorgan su consentimiento para hacerlo, sin que no exista la obligación en ese momento de la entrega de la cosa ni del precio, ¿verdad? Ahí está precisamente la consensualidad, ¿verdad? Y en el momento del consenso, en el momento del contrato, podría ser que se indique solo la especie, la calidad y la cantidad a la que se refiere, con la obligación de que sea entregado una cosa de las características que se establecieron. A eso es a lo que se refiere la diapositiva que tenemos en este momento a la vista, porque dice, el bien vendido ha de ser determinado. De entradita debe ser determinado el bien, por lo menos en especie, calidad y cantidad, lo que comprende, como es obvio, no solo las cosas específicas, sino también a las genéricas que son determinadas en relación con el conjunto de notas comunes o en cuanto a su especie. Entonces tenemos como fundamento el artículo 1801, el cual no lo voy a leer yo, sino voy a pedirle favor a alguien que lo haga, pero voy a señalar quién lo va a hacer, porque fíjense que tuve la experiencia en el grupo anterior que cabal nombré a alguien que leyera y no está conectado. Entonces eso es una forma también de establecer que la gente efectivamente esté en clase, porque de nada sirve que se conecten y que se vayan a hacer otra cosa, ¿verdad? Eso es solo querer sacar la carrera por sacarla y que al final ni sepamos nada cuando ya seamos profesionales. Y yo creo que no ese es el objeto de esto, ¿verdad? Entonces voy a pedirle favor a Hugo Roberto Corado para que nos lea el 1801. Sí, Lick, ahorita se lo leo. 1801 del Código Civil dice. No tiene cámara, Hugo. Bien, ahorita la enciendo. Cámara, pues, no sea tímida. Ahí estamos. Dice 1801. Vendida una cosa expresando su especie y calidad, el comprador tiene derecho de que se resuelva el contrato si la cosa no resulta de la especie y calidad convenida, cuando se hubiere expresado el uso que se va a dar a la cosa, a calidad debe corresponder a ese uso. Bueno, entonces de este 1801, lo que está fundamentando al final es que sí es posible que se vendan cosas determinando solo la especie y la calidad. Porque dice 1801, vendida una cosa, expresando su especie y calidad, el comprador tiene el derecho a que se le resuelva el contrato, ¿verdad? Que se deje sin efecto el contrato si la cosa resulta de la especie y calidad. Si la cosa no resulta de la especie y calidad convenida, ¿verdad? Ahí fundamenta de que sí es posible que se vendan las cosas indicando solamente la especie y calidad. Consecuentemente, el vendedor está obligado a la entrega de una cosa de esa misma especie y calidad, facultando al comprador a dejar sin efecto el contrato cuando no resultaren las cosas de esa especie y calidad que se fijaron en el contrato, ¿verdad? Volviendo a repetir que el contrato de compraventa no necesariamente la entrega va a ser inmediata porque es un contrato consensual,
¿verdad? Bueno, entonces luego tenemos que también puede, siempre hablando del objeto de la compraventa, o sea, del elemento real que es la cosa vendida, también puede ser objeto de compraventa los derechos en sentido restringido de todos los que no recaen directamente sobre el bien corporal. Recuerdo que la semana pasada sí hablamos algo en relación a esto, porque también, o sea, aparte de que puede ser objeto de compraventa, las cosas, ¿verdad? Las cosas que sean reales en el momento de la compraventa o en especie, como ya indicamos, pero también puede ser susceptible de compraventa a un derecho, ¿verdad? Creo que les mencionaba la semana pasada que se puede vender un derecho hereditario, ¿verdad? Ahí no son cosas las que estamos vendiendo, sino que es un derecho. Eso es un derecho hereditario y eso creo que lo tenemos en 1806, que es el artículo que tenemos señalado aquí en la diapositiva. Pero también con a manera de ejemplo, se puede vender un derecho de autor, por ejemplo, ¿verdad? No estamos vendiendo en ese caso una cosa específica, estamos vendiendo un derecho. Entonces, por eso la diapositiva dice también puede ser objeto de compraventa los derechos en sentido restringido y de los que no recaen directamente sobre un bien corporal. Cuando se habla de los bienes también, que es clase de derecho civil, también se habla de bienes corporales e incorporales, ¿verdad? Y los incorporales están precisamente los derechos, ¿verdad? Los corporales son los que tienen un cuerpo, los otros, por la diferencia, no tienen un cuerpo, pero son como los derechos. Un derecho hereditario, usted lo está vendiendo y no está vendiendo una cosa específica, ¿verdad? Yo puedo tener un celular aquí y ese celular yo lo puedo vender en este momento, es un bien corporal, pero un derecho no lo estoy viendo, no se mira, pero sí existe, ¿verdad? Como por ejemplo un derecho de autor. Puede ser susceptible entonces la compraventa de un derecho de autor, su objeto también puede ser ese. Y luego tenemos que dice tanto los bienes como derechos han de ser en principio patrimoniales transmisibles, pudiendo lo vendido ser un bien, una universalidad de hecho o un derecho o varias cosas independientes entre sí. Recordemos que les dije que el objeto de la compraventa es tan amplio y aquí precisamente la diapositiva nos está mencionando cuáles son los bienes que pueden ser objeto de compraventa. Dice, tanto bienes como derechos han de ser en principio patrimoniales transmisibles, pudiendo lo vendido ser un bien, una universalidad de hecho o un derecho o varias cosas independientes entre sí. El objeto de la venta ha de ser lícito, ¿verdad? Sí, eso sí es importante, que el objeto de la compraventa sea de lícito comercio y existente de manera real y actual en el momento de la venta. De entradita, eso sería lo que se requiere, ¿verdad? Que tenga existencia real en el momento de la compraventa, pero también es susceptible de vender algo que sea futuro, como lo menciona aquí la diapositiva. O de la existencia posible futura en un momento posterior, ¿verdad? Pero creo que les mencionaba la semana pasada, una cosecha puede ser vendida, pues todavía no se tiene, la existencia real no se tiene, pero puede ser objeto de compra-venta antes de que se produzca la cosecha, ¿verdad? Y al final, pues ya al cosecharse, pues ya se configurará la entrega de la cosa, ¿verdad? Entonces, esta diapositiva me parece importante porque nos está mencionando cuáles son las cosas, los bienes y los derechos que pueden ser objeto de compraventa. Como les vuelvo a repetir, es tan amplio el objeto. Y luego hablemos del otro elemento real del contrato de compraventa, que es el precio. El precio va a ser la contraprestación, digámoslo de esa forma, en el contrato de compraventa. Por una parte, el vendedor está obligado a la entrega de la cosa, pero la contraprestación del otro es el precio. Recordemos que también la compraventa reúne la característica de ser un contrato oneroso, ¿verdad? Resulta oneroso para las partes. La onerosidad para el vendedor es la entrega de la cosa, ¿verdad? Viene en detrimento de su patrimonio, pero a cambio está recibiendo un precio. Si no existe ese precio, no se hablaría de compraventa, estaríamos en el tema de la donación,
si el contrato que se está haciendo es la entrega de la cosa, ¿verdad? La entrega del bien, pero a cambio no se está recibiendo un precio, no estaríamos ante un contrato de compraventa, sino estaríamos ante un contrato de donación. Y por otro lado, también si no existe un precio en dinero como debe de ser, porque así lo dice la diapositiva y así lo dice la ley, dice, es un elemento esencial, el precio es un elemento esencial del contrato de compraventa. De lo contrario, se estaría ante la donación, 1796. Luego dice, el precio de ser cierto ha de ser pecuniario, dinero, signo o, es decir, título o valor que lo representen, ¿verdad? Ese va a ser el precio, porque digamos que si se diera el caso en el cual la entrega no sea de dinero, sino que pudiera ser la entrega de otra cosa, ¿verdad? O sea, yo pudiera vender un inmueble, pero a cambio voy a recibir, por ejemplo, otro inmueble y una parte del dinero, o voy a recibir un inmueble y un carro. Entonces, no estaríamos en el caso de la compraventa, sino que ahí lo que habría sería una permuta, ¿verdad? Es necesario ir viendo estas características y estos elementos de los contratos, porque recordemos que el notario tiene, cuando veíamos la definición de notario, veíamos que tiene la función asesora, ¿verdad? Porque las personas van a llegar ante ustedes y posiblemente no van a saber exactamente cuál es el tipo de contrato que van a realizar, pero ahí está la función del notario, que es darle forma legal a la voluntad de las partes, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso puede llegar las personas y decir, mire, lo que vamos a hacer es, yo le voy a vender el bien, pero a cambio le voy a recibir un terrenito, voy a comprar, venderle una casa, pero a cambio voy a recibir un terrenito y me va a dar aparte un vehículo, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que saber que el contrato que van a hacer no es compraventa, sino que lo que van a hacer es una permuta. Entonces, por eso es de que es necesario enfatizar y puntualizar que en el contrato de compraventa la contraprestación por la entrega de la cosa es el precio y el precio debe ser en dinero o un signo equivalente, ¿verdad? O sea, un signo equivalente podría ser un cheque, por mencionar algo, ¿verdad? Y luego volviendo a la diapositiva, entonces, y repitiendo lo que ya se mencionó, dice, el precio es un elemento esencial del contrato de compraventa. De lo contrario, se estaría ante una donación. Y luego dice, el precio, además de ser cierto, ha de ser pecuniario, es decir, dinero o signo que lo represente, títulos, valores dirigidos específicamente al pago de la suma de dinero. Entonces, para que entendamos un poquito mejor esto del precio, veamos el artículo 1776. Entonces, le voy a pedir a Guadalupe López Mejía, que estoy viendo que está conectada, que me lea el artículo 1790 del Código Civil. Muy bien, licenciada, ahorita se lo leo. ¿No tiene cámara? 1700. No. ¿Y eso? ¿Por qué queremos ver su cara? Sí, es que no me funciona la cámara de mí. Vale, pero lo importante es que veo que está conectada y que también tiene su código a la mano. Entonces lean 1790. 1790. Por el contrato de compraventa, el vendedor transfiere la propiedad de una cosa y se compromete a entregarla, y el comprador se obligue a pagar el precio en dinero. Se obliga a pagar el precio en dinero. Muy bien. Veamos que esa es la misma definición legal que dimos del contrato de compraventa, pero fundamenta eso de que el precio debe ser en dinero, ¿verdad? El pago del precio debe ser en dinero, porque si es en otra cosa, no estaríamos en el caso del contrato de compraventa. Podría darse tal vez un contrato de permuta, ¿verdad? Y es necesario establecer las diferencias entre uno y otro, porque usted como notario va a darle forma legal a la voluntad de las partes, ¿verdad? Y no va a pretender hacer un contrato de compraventa cuando al final lo que se va a recibir no es dinero, sino que se va a realizarse porque la permuta es como un trueque, el nombre técnico del trueque va a ser la permuta, ¿verdad?
ahí no se está entregando un precio, nos está entregando otra cosa. Por eso dice esta definición de compraventa, dice el contrato de compraventa, por el contrato de compraventa el vendedor transfiere la propiedad de la cosa, es la obligación del vendedor y se compromete a entregarla y al comprador se obliga a pagar el precio en dinero, ¿verdad? Entonces, por eso es lo que fundamenta entonces lo dicho en esta diapositiva, que el contrato de compra-venta en la contraprestación por haber recibido el bien es el pago, es el precio, pero este tiene que ser en dinero. Y luego tenemos el 1790 que voy a necesitar, el 1853, perdón, que me lo lean otra persona, pero voy a decir quién. Vamos a ver. Voy a necesitar que me lea este artículo Alan Enríquez. Sí, ahorita se lo leo. Muy bien, atento. Que dice, si la cosa que se entrega se ha de pagar parte en dinero y parte en otros bienes, el contrato será de permuta, siempre que la proporción estipulada en dinero no llegue a la mitad del precio. Bueno, era lo que yo les decía, ¿verdad? Que no lo dice precisamente en la diapositiva, pero son cuestiones que uno agrega para que vayamos diferenciando un contrato de otro, ¿verdad? Dice, si la cosa que se entrega se ha de pagar parte en dinero y parte en otros bienes, ¿verdad? El contrato será de permuta. No estaríamos hablando de la compraventa, porque para la compraventa tiene que ser dinero. Sin embargo, cuando el pago que se va a hacer supera el 50%, sí se estaría en el tema de la compraventa, porque eso es lo que dice al final esto. El contrato será de permuta siempre que la porción estipulada en dinero no llegue a la mitad del precio, ¿verdad? Si el precio supera la mitad digamos, si la cantidad de dinero supera la cantidad del 50% del precio, la mitad del precio, entonces sí estamos en el tema de la compraventa. Caso contrario, estaríamos en el tema de la permuta. Muy bien. Entonces, la siguiente diapositiva también sigue hablando del precio. No, ya no tenemos nada del precio aquí. Bueno, entonces ahora hablemos de los elementos formales. Según lo que indica la diapositiva, dice la escritura pública cuando se trate de bienes que deben inscribirse en el registro. No especifica qué registro, porque recordemos que hay registro de la propiedad inmueble en donde se van a registrar todos los inmuebles, ¿verdad? Entonces, como elementos formales del contrato de compraventa va a ser la escritura pública, pero no en todos los casos. Eso es lo que quiere darse a entender aquí. O sea, va a ser formalidad hacerse en escritura pública siempre y cuando la compraventa se trate de bienes que deban inscribirse, ¿verdad? Que es el tema que aquí nos interesa. Precisamente ese tema nos interesa porque estamos en el tema de derecho notarial, ¿verdad? Estamos en el tema precisamente de los instrumentos que van dentro del protocolo, ¿verdad? Y en ese sentido, entonces, la compraventa, por ejemplo, de un bien inmueble debe de constar necesariamente en escritura pública. ¿Por qué? Porque esta sí es objeto de registro. Tiene que registrarse, valga la redundancia, en el Registro Nacional de la Propiedad, ¿verdad? No vamos a poder hacer digamos, una compraventa puede hacerse sin formalidades específicas, o sea, puede hacerse a la buena fe de las partes, ¿verdad? Sobre todo cuando se trata de una compraventa mercantil, ¿verdad? Pero también, si son bienes que no que no tengan que inscribirse, pero las partes quieren que conste por escrito, entonces podrá hacerse en un documento privado, ¿verdad? A diferencia de aquellos que son registrables, que tienen que constar en escritura pública. ¿Por qué? Porque el registro no le va a recibir un documento que vaya, una compraventa de un bien inmueble, por ejemplo, que vaya en un documento privado,
¿verdad? Tiene que estar en escritura pública. Entonces la escritura pública va a ser una formalidad para aquellas compraventas de bienes que deban registrarse, ¿verdad? Ese es el tema del elemento formal. Entonces hemos hablado de los elementos personales. En cuanto a los elementos personales está el vendedor y el comprador. Recordemos que cuando veíamos la estructura de la escritura pública, si bien es cierto, la ley no indica que deba de hacerse de esta manera, pero una forma muy correcta de redactar una escritura de compra-venta sería que luego de identificar a cada uno de los otorgantes, yo menciono que en lo sucesivo, en el presente instrumento, al primero de los otorgantes les vamos a llamar el vendedor, ¿verdad? Y luego de identificar al segundo, que en lo sucesivo en este instrumento se le denominará el comprador, ¿verdad? Ahí estamos mencionando los elementos personales y por eso es importante que en cada uno de los contratos vayamos viendo cómo vamos a denominar a cada uno de los sujetos que intervienen en el contrato al que nos estamos refiriendo. Y esto se hace para no estar repitiendo cada vez el nombre del otorgante, ¿verdad? Ahora es más fácil con los medios tecnológicos porque usted con una vez que escriba el nombre, de ahí ya solo lo copia y lo pega en las otras cláusulas que puedan venir, ¿verdad? Pero una manera muy correcta y muy adecuada es la forma en la que yo les estoy indicando que citemos, ¿verdad? Cómo se le va a denominar y luego pues después ya no habría necesidad de estar escribiendo el nombre, ¿verdad? Manifiesta el comprado con que indiquemos que manifiesta el comprador que por este acto vende el inmueble antes identificado, a diferencia que si decimos manifiesta el señor Juan Antonio González Rosales y que posiblemente hayamos escrito mal el nombre en la parte introductoria y si solo copiamos y pegamos se va a ir mal el nombre en todo, ¿verdad? Entonces esa sería una como desventaja de hacerlo de esa forma. Y máxime, si no lo estamos haciendo en computadora, nos evitamos el estar escribiendo varias veces el nombre de las personas en la escritura. Luego tenemos los elementos reales, vimos que era la cosa y el precio. Y finalmente los elementos formales, en donde indicamos que la formalidad de la escritura pública la vamos a tener únicamente en aquellos contratos que sean inscribibles en el registro respectivo. Bueno, entonces ahora veamos las obligaciones del vendedor. Vamos a hablar de las obligaciones del vendedor y aquí en la diapositiva tenemos básicamente dos obligaciones, ¿verdad? Sin perjuicio de que la ley pues hace una amplia regulación respecto a las obligaciones del vendedor, ¿verdad? Pero en resumen, la obligación principal del vendedor puede ser la entrega de la cosa, ¿verdad? La entrega del bien. Y también va a estar obligado al saneamiento, ¿verdad? Son dos cosas esenciales a las cuales está obligando el vendedor en virtud del contrato de compraventa. En primer lugar, la entrega de la cosa. De nada serviría que se esté pactando pues la compraventa si al final el vendedor no va a permitir el uso y disfrute de la cosa, ¿verdad? Y al mismo tiempo se está comprometiendo que tiene la obligación del saneamiento. No me merece mayor explicación la entrega de la cosa, ¿verdad? Porque pues es tan sencillo como eso, es una obligación del vendedor la entrega. Sin embargo, en la diapositiva que viene dice, en la siguiente, no en esta, porque aquí solo estamos hablando, solo estamos haciendo referencia al saneamiento, ¿verdad? A los tipos de saneamiento que
a los cuales se está comprometiendo el vendedor. En primer lugar, al saneamiento por evicción y al saneamiento por vicios ocultos, ¿verdad? Estos dos temas, o mejor dicho, este tema del saneamiento es un tema puramente de derecho civil, ¿verdad? Se los explico en esta clase porque me parece importante. Y les decía yo cuando estábamos viendo la estructura de la escritura, que fácil es pues utilizar una plantilla, utilizar un machote y solo cambiar de datos. Pero me parece que importante que sepamos la razón de escribir determinada cláusula o determinada situación en la escritura, ¿verdad? Si vamos a mencionar que se le advierte la obligación que tiene del saneamiento, pues pensaría yo que mínimo debemos de saber qué es saneamiento, ¿verdad? ¿Qué es saneamiento por vicios ocultos? ¿Qué es el saneamiento por evicción? Y debido a eso saco a colación este tema, la compraventa, aunque vamos a ver más adelante que el saneamiento va a ser una obligación en varios contratos, en todos aquellos contratos que sean traslativos de dominio, es necesario que el que haga la transferencia de dominio, si se puede decir de esa manera, se comprometa al saneamiento. Y el saneamiento puede ser por evicción o por vicios ocultos. Voy a volver a a compartir la diapositiva y nos vamos a la siguiente. En general, dice, en general, ¿qué vamos a entender por el saneamiento? La obligación del vendedor no se agota en la entrega del bien, ¿verdad? Que sería una de las obligaciones principales de la compraventa, la entrega del bien. Pues está constreñido, la palabra constreñido significa obligado, además al saneamiento, ¿verdad? Ya se dijo en la otra diapositiva, aquí está repitiendo exactamente lo mismo. Tiene la obligación de la entrega del bien, pero también tiene la obligación del saneamiento, en virtud del cual responderá al comprador de la posesión legal pacífica del bien vendido, ¿verdad? Está respondiendo por la entrega, pero al mismo tiempo porque el que lo compra tenga la posesión legal y pacífica, porque de nada serviría que sea la compraventa y al final no se permite la posesión, ¿verdad? No se permite que el que lo compró haga posesión legal y al mismo tiempo pacífica del bien. Pero además está obligado a saneamiento por los vicios o defectos ocultos que el bien tuviera, es decir, de su posesión útil. Vamos a hablar en la siguiente diapositiva lo referente a los vicios ocultos. Es en la siguiente, porque primero viene el saneamiento por evicción. Muy bien, entonces voy a volver a repetir esta. Entonces, el vendedor necesariamente tiene que entregar el bien. De entradita tiene que entregar el bien. Segundo, permitir el uso o la posesión legal y pacífica del bien vendido. De nada sirve que se haga el contrato si no se permite eso. Así como también está obligado a responder, digámoslo de esa forma, para poder entender el tema del saneamiento, ¿verdad? Por los vicios ocultos o defectos que tuviera el bien, es decir, también permitir su posesión útil. Muy bien, entonces en cuanto al saneamiento por evicción, la definición que contiene el código, la diapositiva dice de esta manera: la evicción es un acto de iniciativa extraña al comprador y vendedor que acarrea para el comprador el hecho de verse privado de la propiedad del bien comprado, en cuanto ésta pasa a ser propiedad de tercero total o parcialmente a consecuencia de una sentencia firme y en virtud de un derecho anterior a la compraventa.
Esto se los voy a explicar a través de un ejemplo porque a veces queda es muy oscuro la definición que estamos dando. Yo lo reconozco que es muy oscura la definición que se está dando en esa diapositiva. Entonces es necesario que la entendamos tal vez a través de un ejemplo. Me voy a poner yo como vendedor de un bien y hablemos de un bien inmueble. Resulta que yo vendo un bien inmueble, pero que este bien inmueble tiene problemas legales, digámoslo de esa forma. Tiene problemas legales porque yo estoy corriendo el riesgo de perderlo, ¿verdad? Porque yo tengo una deuda o por diversas circunstancias, ¿verdad? Sin embargo, yo como malo de la película, vendo el bien inmueble, ¿verdad? Vendo el bien inmueble y resulta que cuando ya el comprador lo tiene en su poder, lo pierde en virtud de una sentencia firme una sentencia que se fue dictada en mi contra, ¿verdad? Y que la garantía posiblemente hubiera sido el bien que yo vendí. Entonces el comprador está perdiendo el bien inmueble que yo lo vendí y en ese momento entonces yo estoy obligado a devolver el precio, ¿verdad? Ese es el saneamiento. Es una obligación de responder, digamos, utilicemos ese término, por que al final el comprador está perdiendo el bien en virtud de una sentencia firme, ¿verdad? Circunstancia que yo no la mencioné, no mencioné en el momento en que se hizo el contrato, porque si la otra parte hubiera conocido de que existía una limitación o un gravamen, no lo hubiera comprado, ¿verdad? Entonces yo estoy obligado a sanearlo y ese saneamiento se llama saneamiento por evicción. Voy a volver a proyectar la diapositiva para ver si en este momento sí ya lo entendemos de otra forma o ya lo entendemos mejor. Dice que la evicción es un acto de iniciativa extraña al comprador y vendedor, es ajena a ellos, que acarrea para el comprador el hecho de verse privado de la propiedad del bien comprado, en cuanto ésta pasa a ser propiedad de un tercero, total o parcialmente, a consecuencia de una sentencia firme y en virtud de un derecho anterior a la compraventa, ¿verdad? Esas son las circunstancias que pueden darse, ¿verdad? Una, que el comprador se ve limitado en la propiedad, ¿verdad? Pierde la propiedad, diciéndolo de otra forma, en virtud de una sentencia firme, ¿verdad? Porque el bien que compró, digámoslo de esa forma, tenía problemas legales, yo no lo mencioné, ¿verdad? El comprador no tenía por qué perder el bien, o sea, él era ajeno a esto, entonces mi obligación va a ser el saneamiento por evicción, es decir, pues necesariamente va a tenerme que demandar si no se hace en una forma, digamos, conciliatoria, ¿verdad? Va a tenerme que demandar para que yo le devuelva el precio del bien vendido, ¿verdad? Muy bien, entonces eso es en cuanto al saneamiento por evicción. Tenemos el artículo 1548. Voy a pedirle, vamos a ver a alguien más aquí en la pantalla para que nos ayude en la lectura de un artículo. Voy a pedirle a Julio Rafael Cruz Pérez para que nos lea el artículo, ya se me fue a mí también, 1548. Julio Rafael Cruz Pérez. Bueno, ¿está Angie por ahí? Lick, dijo el joven que le habló que están trabajando, que le espere un momentito, que ahorita lo va a leer. Uy, está trabajando. Ajá, sí puso ahorita en el chat. Ah, bueno, muy bien. Que ahorita lo lee. Ay, solo que fíjense que se nos están cruzando las dos cosas, es que no podemos trabajar y recibir la clase. Y cuando vayamos presenciales, van a tener que dejar la clínica.
Si gusta lo leo yo, licenciado. Vaya, sí, porque si no vamos a perder mucho tiempo. Sí, solamente quiero decirles a aquellos que están trabajando y que al mismo tiempo están pretendiendo recibir el curso, me parece que nos están cruzando los horarios, ¿verdad? Pues ahorita tenemos la oportunidad de una clase de esta manera, pero es por cuestiones de pandemia y si regresamos a la universidad no van a poder hacer eso. Yo creo que sí vamos a tener que definir desde este momento si trabajamos o estudiamos el curso, ¿verdad? Bueno, 1548. ¿Quién me dijo que él iba a leer? Licenciado. Ah, muy bien. Artículo Mili no tiene 1548. cámara. No, licenciado, lo que pasa es que no tiene cámara mi computadora. Muy bien. Léamelo, pues. Sí, es el artículo 1548. Tendrá lugar la evicción cuando se prive el adquiriente por sentencia firme en virtud de un derecho anterior a la enajenación de todo o parte de la cosa adquirida. Vale. Más o menos eso es lo que dice la diapositiva, traducido ya en un artículo del Código Civil, ¿verdad? Dice, tendrá lugar la evicción, no dice saneamiento por evicción, pero sí la evicción, aunque el título del párrafo 2 dice saneamiento por evicción, pero ya el artículo dice, tendrá lugar la evicción cuando se prive al adquirente por sentencia firme en virtud de un derecho anterior a la enajenación de todo o parte de la cosa adquirida. Si se dan cuenta, no está hablando de una compraventa, sino que está hablando de bienes, ¿verdad? Porque el saneamiento por evicción es una obligación que se adquiere no solo en cuanto a la compraventa, sino también en otro tipo de contratos en donde haya enajenación del bien, ¿verdad? Si se pierde el bien en virtud de una sentencia firme, entonces se tiene que dar el saneamiento por evicción. Eso es lo que nos menciona este artículo y que fundamenta lo ya indicado. Entonces, ahora veamos el saneamiento por vicios ocultos. Les voy a leer la diapositiva, aunque yo también esto lo explico a través de un ejemplo para que ustedes puedan entenderlo. Surge igualmente la obligación de saneamiento a cargo del vendedor cuando el bien vendido tuviere vicios o defectos ocultos que hagan impropia para el uso el que se destina o disminuya de tal modo en este uso, que de haberlos conocido el comprador no hubiera adquirido o habría pagado menos precio por ella, ¿verdad? Expliquémoslo a través de un ejemplo y me voy a poner yo también aquí como malo de la película, ¿verdad? Resulta que voy a vender una casa, un bien inmueble que tiene una terraza, ¿verdad? Pero resulta que yo la vendo en el tiempo de verano, ¿verdad? En donde pues todo bien, que el comprador llegó, le pareció la casa y pues me la compró, ¿verdad? Resulta que cuando llegó el invierno, la terraza era como suele pasar, ¿verdad? Era una regadera, ¿verdad? Y el comprador tenía su habitación abajo y cada vez que comienza a llover, tiene que mover la cama para otro lado, ¿verdad? Porque le cae el agua o irse a dormir a otra habitación, en donde no sucede eso. Entonces ahí había un vicio oculto, ¿verdad? Había un vicio oculto que no se dio a conocer en el momento de la compraventa, ¿verdad? Si el comprador hubiera conocido esa circunstancia, no me hubiera comprado el bien, o bien no hubiera pagado el precio por el cual yo se lo di. Entonces ahí viene el tema del saneamiento por vicios ocultos, ¿verdad? Diferente al saneamiento por evicción, porque en el saneamiento por evicción lo que sucede es que el comprador está perdiendo el bien. En este caso no hay pérdida de bien, ¿verdad? Pero sí hay vicios ocultos que le perjudican, ¿verdad? Y que de haberse conocido no se hubiera pagado el precio o sencillamente no se hubiera hecho el contrato. Entonces yo como vendedor estoy comprometido al saneamiento por vicios ocultos. Si esa circunstancia se diera, entonces el comprador puede elegir entre rescindir el contrato, uno, ¿verdad? Y que yo le devuelva el precio de lo vendido, o que yo le devuelva la cantidad que coincida, digámoslo de esa forma,
o que me hubiera pagado de menos en caso de que se hubiera conocido el vicio, ¿verdad? A devolverle esa cantidad. O sea, el bien va a tener otro precio por los vicios que contiene. Entonces, habría que determinar, es decir, el comprador va a tener dos opciones, esa, la de rescindir el contrato o que yo le devuelva y le devuelva todo el dinero o que le devuelva solo lo que me pagó de más, ¿verdad? Por el vicio que era desconocido, ¿verdad? Por los defectos que el inmueble tenía. De esa manera explico yo esto de los vicios ocultos. Dice, surge igualmente la obligación de saneamiento a cargo del vendedor cuando el bien vendido tuviere vicios o defectos ocultos que la hagan impropia para el uso a que se destina o disminuyan de tal modo este uso que de haberlos conocido el comprador no lo hubiera adquirido o habría pagado menos precio. Continúa la siguiente diapositiva hablando siempre del saneamiento por vicios ocultos. Se excluye la garantía por vicios ocultos cuando estos son manifiestos o estuvieren a la vista o si el comprador o el perito que por razón de su oficio o profesión debía fácilmente conocerlo, ¿verdad? O sea, no va a haber vicios ocultos cuando a mí me compraron el bien a sabiendas que sí tenía esos defectos, ¿verdad? Llegó el comprador y vio que la casa estaba llena de grietas, ¿verdad? Y sin embargo le gustó y me la compró a ese precio. Ahí no tendría yo por qué sanear por vicios ocultos porque lo que menos tiene es vicios ocultos, o sea, están a la vista, ¿verdad? Si fueron conocidos por el comprador, ¿verdad? Por uno de los el contratante que recibió el bien y vio que existía ese vicio, no puede venir a decir después tiene que sanearme, o sea, tiene que devolverme, rescindamos el contrato porque esto tiene vicios, devuélvame la parte del dinero que le pagaría de más. No puede porque los vicios, los defectos estaban a la vista, ¿verdad? Y finalmente también dice esa diapositiva y habla de los peritos, ¿verdad? Dice, o perito que por razón de su oficio o profesión debía conocer los vicios que tenía, pues, ¿verdad? Si a Tarte llegó un experto y vio la cosa que se está vendiendo, porque aquí estamos hablando de un inmueble, pero pueden haber otras cosas, puede ser un carro, puede ser otra cosa, ¿verdad? Entonces, si usted va al experto y vio y debió ver los vicios, no los vicios, sino debió ver los defectos, ¿verdad? Por razón de su cargo. Ahí no procedería de ninguna manera el saneamiento por vicios ocultos. Pero veamos qué dice el 1559. Voy a volver a ver aquí quién me puede leer el 1559. Léamelo Ana Gabriela Barrios. Ana Gabriela. ¿Está Ana Gabriela en clase? Bueno, sí está, oí una vocecita ahí, no sé si está o no está. Bueno, si no está, me toma nota Angie, por favor. Hola, licenciado, buen día. Bueno, ya estamos. Ya estaba hablando mal de usted, eran vicios ocultos. Bueno, dígame, 1559. Ahorita se lo leo, licenciado. Cuando no tengan el código a la mano, aunque tienen que tener, siempre dígame, espere un momentito, voy a buscar el código porque yo puedo asumir de que no están, ¿verdad? Aunque mejor para la próxima tengan todos sus códigos a la mano, ¿verdad? 1550. El enajenante está obligado al saneamiento por los vicios o defectos ocultos de la cosa enajenada que le hagan impropia o inútil para uso a que se le destina, o que se disminuya este uso de tal modo que, de haberlo conocido, el adquiriente no hubiera aceptado la cosa o el precio convenido. O el precio convenido, no era precio, sino el precio. Entonces, veamos que pues está más o menos indicado aquí en la ley lo que consta en la diapositiva, ¿verdad?
vean que es diferente el saneamiento por evicción que el saneamiento por vicios ocultos. Espero que pues podamos explicar la diferencia y podamos de alguna manera explicar de qué se trata cada uno de ellos, ¿verdad? Con la explicación que se dio, aunque como les digo, son temas que se debieron ver en el Civil 4, en el Civil 3, digo yo que es derecho de obligaciones. Miren, ciertamente es un poquito complicado el tema de derechos y obligaciones y contratos, pero es que es parte, o sea, quien tiene mala base en estos temas, pues va a tener mala base para el notariado, ¿verdad? Porque aquí ya lo que queremos, lo que hace el notariado es darle forma legal a los contratos que ustedes ya tuvieron que ver en civil. Y se amplía un poquito más, yo voy un poquito más allá para hacer el recordatorio correspondiente, ¿verdad? Y veamos cuáles son las obligaciones que están contrayendo las partes contratantes, de las cuales están llegando a pedir sus servicios a efecto de que usted le dé forma legal a la voluntad que ellos tienen de hacer el contrato. Muy bien, y luego tenemos en la diapositiva un artículo más. Tenemos el artículo 1560. Entonces le voy a pedir a... Vamos a ver, ¿quién puede leer este? Boris Valdemar. Alquizay. Vamos a ver, Boris. 1560. O no es 1560, vamos a ver. Sí. Boris. ¿Está Boris por ahí? Bueno. Buen día, licenciado. Boris Santos. Vamos a ver, Boris. Sí, yo ya había visto desde el principio que estaba, pero no sé por qué se tarda mucho en contestarme. Dígame, pues. Vamos a ver. El enajenante no es responsable de los defectos o vicios manifiestos a que están a la vista, ni tampoco de los que no lo están, si el adquiriente, por razón de su oficio o profesión, debe fácilmente conocerlos, salvo el caso de que el enajenante haya declarado que la cosa la entregaba sin ningún defecto. Bueno. Solo me cambió una A por una O que sí cambia el sentido. Dice el enajenante no es responsable de los defectos o vicios manifiestos o que están a la vista, ¿verdad? Si están a la vista, ahí no tiene ninguna responsabilidad. Era lo que decíamos en esa diapositiva. Si vio el comprador que la casa tenía grietas o vio que estaba húmeda, ¿verdad? Después no puede venir a alegar que él no lo vio, ¿verdad? Porque ahí no hay vicios ocultos. Luego dice... Bueno, vuelvo a repetir, el enajenante no está obligado al saneamiento por vicios ocultos o defectos ocultos de la cosa enajenada. No, es el otro. El enajenante no es responsable de los defectos o vicios manifiestos o que están a la vista, ni tampoco de los que no lo están si el adquirente por razón de su oficio o profesión debe fácilmente conocerlos, ¿verdad? Si él es un arquitecto y compró la casa así, que no me venga ahora con el cuento de que le tenga que devolver, porque él lo vio, él está obligado a saberlo. Salvo el caso en que el enajenante haya declarado que la cosa entregada, la entrega sin ningún defecto, ¿verdad? Ahí sí también está la intervención del notario, porque imagínese usted hizo constar algo que no le dijo. El vendedor ya lo fregó, ¿verdad? Y si se obvió eso, pues nos vamos a lo anteriormente dicho en ese artículo, ¿verdad? Porque dice al final, dice, salvo el caso en que el enajenante haya declarado que la cosa la entregaba sin ningún defecto, ¿verdad? Entonces, si se da esa circunstancia, pues entonces sí va a tener que responder por los vicios ocultos que puedan determinarse posteriormente. Muy bien, entonces, vamos a ver cómo vamos. Creo que por aquí me quedé con el grupo anterior. Bueno, sí, por la hora también creo que vamos a ir finalizando aquí porque necesito también ver si hay algunas dudas.
Antes de resolver dudas, quiero manifestarles de que dentro de 15 días vamos a estar en examen parcial. Ya tenemos calendario de exámenes y el examen de notariado está para el 18, es decir, de hoy en 15 días. En el transcurso de esta semana les voy a estar mandando el material de apoyo. Si en caso no se las puedo mandar esta semana, tendría que ser la otra. Pero, por favor, vayan tomando nota, ¿verdad? No se atengan a que, pues yo de buena onda les voy a mandar el material, pero la obligación de ustedes es tomar nota, sobre todo porque hay mucha gente que se conecta, pero no está en clase. Entonces me da a mí lo mismo. Sin embargo, les voy a colaborar mandándoles lo que hemos visto en las diapositivas. Eso es lo que voy a evaluar, no me voy a salir de eso. Consecuentemente, todavía entraría en el examen lo que veamos la otra semana, ¿verdad? Entonces, hecho ese anuncio y recordándoles también que los invito a la conferencia del día martes. Vamos a las preguntas. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? Licenciado, buenos días. Buenos días, Evelyn. Evelyn, sí, fíjese que tal vez esto se sale un poquito del tema y es respecto a la asistencia, ¿verdad? Pues a veces es parte de nosotros de dejarnos no nos damos tiempo, cuenta del tiempo y se nos pasa el tiempo de llenar asistencia por estar tomando notas. Entonces, solo para ver que nos puedan enviar o poner el link de asistencia en el grupo de WhatsApp, pero donde está en la descripción, para que nosotros en el tiempo prudencial que usted nos da de 5 minutos para conectarnos, podamos llenar la asistencia, porque sí hay varios compañeros que, pues no es mi caso, ¿verdad? Pero hablo en nombre de todos, porque posiblemente me pueda pasar a mí también, ya me pasó una vez, que se me fue el tiempo por tomar notas y no llené asistencia. Entonces, tal vez solicitarle a la compañera Angie que nos pueda apoyar en ese aspecto de ponerlo en la descripción del grupo, el link, para que nosotros en esos 5 minutos que usted nos da de gracia, al entrar a la clase, podamos llenar esa asistencia tranquilamente. Ajá. Pues fíjese que ya... No sé si puedo responder yo a lo que está Sí, diciendo sí, la por favor. compañera. Que ahorita le iba a aludir, pero mejor hable primero. Es que fíjese de que, aunque sea, yo les pedí a todos los compañeros de que primero llenaran un link donde que pudieran poner su correo electrónico para que así el link de la clase primero les va a llegar a su correo electrónico. Si los compañeros no han seguido instrucciones de que no les ha llegado algún correo electrónico es porque no llenaron el formulario. Y entonces el link de la clase yo les indiqué que va a ser el mismo. Asimismo, también les he indicado de que el link de la asistencia sigue siendo el mismo todas las clases y como nosotros quedamos al principio de la clínica, licenciado, que les íbamos a habilitar el link de asistencia por un periodo de tiempo. Pero hay veces que los compañeros me han indicado de que por estar poniendo atención a la clase, pues no chequean el grupo de WhatsApp. Entonces, por eso he optado por mandar el link de la asistencia por medio del Google Meet, porque si no están en la clase, entonces quiere decir de que no van a ver el link de la asistencia y no se van a recordar. Y si no hay link de asistencia no se tarda ni un minuto, compañeros. Entonces, creo que sería bueno que solamente estén un poco más pendientes. Yo siempre les estoy recordando de que estén llenando el link y que por favor lo llenen para que no interrumpamos ni su clase y pues siempre se les da el tiempo para llenar el link. Como yo le he comentado, llenar la asistencia no se tarda ni un minuto, compañeros, entonces tal vez hacer el esfuerzo. Yo siempre les ando escribiendo mensajitos de ahí, ¿se acuerdan de llenar la asistencia? ¿Se acuerdan de llenar la asistencia por medio del chat aquí de Meet? Si usted lo pudiera ver también, ahí yo les estoy mandando hoy. Entonces, pues un minuto pues no se le roba a nadie. Claro, y sí, también tenemos que ver que las personas que realmente se están llenando el link en clase, por eso es de que se les dio un periodo y una hora específica, me parece, ¿verdad, Angie? Que, porque al principio lo habíamos puesto solo 15 minutos, creo yo, y de ahí ampliamos, pero sí, yo creo que también tenemos que aprender a tener dividida la atención, porque es que vamos a ser abogados, compañeros, y yo no me los quiero imaginar en una audiencia. Yo no sé si les comenté ya que yo soy juez de familia, ¿verdad? Y específicamente soy juez en el tema de alimentos. Entonces,
yo veo las deficiencias que hay de muchos abogados. Todos los días estamos en audiencias orales, ¿verdad? Y el abogado tiene que ser sagaz si quiere hacer una verdadera defensa, ¿verdad? Tiene que estar en esto y tiene que estar en lo otro al mismo tiempo, ¿verdad? Porque en una audiencia, por ejemplo, de oral de alimentos, si usted va con el demandado, ponga atención y al mismo tiempo vaya tomando nota, porque si se le pasó el planteamiento de un recurso por su falta de atención, ya metió en problemas a su cliente, ¿verdad? Entonces, vayamos siendo sagaces. Es que, mire, seamos capaces de dividir esa atención, de tener la atención en dos cosas, ¿verdad? En dos o tres cosas, porque es que vamos a ser abogados. Vayamos cultivándolo de una vez. Yo sí les aconsejo esto. No sean razones esas para decir, es que no. Es que lo que sí no podemos hacer es estar trabajando y estar en clase. Eso sí yo no quiero porque ahí sí, no. Yo creo que cuando ustedes se inscribieron debieron de elegir de una vez o estudio o trabajo, porque se me cruzan los horarios, ¿verdad? Y entonces ni van a hacer bien el trabajo ni van a estudiar bien, ¿verdad? Entonces ahí tenemos otra dificultad, que aparte de que estamos recibiendo la clase, tenemos que llenar el link, estamos trabajando. Entonces ahí sí, yo ya no puedo hacer nada, pues, ¿verdad? Entonces se les va a tratar de solucionar esto, ¿verdad? Mi intención no es que se queden por falta de asistencia, no. Si la intención de uno es que ustedes aprendan, ¿verdad? Pero pongamos un poquito de esfuerzo. Sí, ya. Perdón que le interrumpa, solo voy a contestar unas preguntas que pusieron en el chat. Compañeros, como yo ya les contesté hace ya ratos en el mismo chat, que para no afectarlo solo por el día de hoy, pues el Meet tiene una asistencia propia. El Meet sabe, o sea, el Meet me da a mí un registro de cuánto tiempo estuvieron conectados. Entonces, si no lograron llenar asistencia, si ustedes estuvieron conectados la mayor parte de la clase, entonces se les va a cortar por el día de hoy. Pero otra cosa, también estaban pidiendo que por favor elevaran la solicitud de extender la asistencia. Esa solicitud ya se ha elevado, ya también se preguntó, y eso queda a total discreción del catedrático. Entonces, como ya dijo el licenciado, pues él es el que decide cuánto tiempo está abierta la asistencia, y pues él ya nos lo indicó. Vamos a seguir las instrucciones que él nos está indicando, pero solamente, por favor, chicos, como yo les digo, no que nadie quiere afectarlos en su asistencia, obviamente, simplemente es de que hay que aprender a hacer instrucciones. Buenos días, Lic. Yo creo que el problema de la asistencia, permítame, no es tanto el tiempo de abertura, sino que puede establecer un horario de que la va a subir de, qué sé yo, de 11 menos cuarto a 11. Entonces ya se sabe que en ese lapso nosotros tenemos tiempo para llenar la asistencia, porque creo que el tema es estar pendiente a qué hora se sube la asistencia, no el tiempo que ella la mantenga abierta, porque es cierto, me lleva menos de un minuto, pero me lleva tiempo estar atenta a qué momento sube el link de la asistencia. Entonces mejor dejar un horario. Pero es que sí tenemos horario. Angie, ¿en qué horario habíamos quedado? Dice que el licenciado, yo siempre todos los sábados les indico, y siempre es la misma instrucción, que se va a estar abierto los primeros 30 minutos de la clase, y siempre les pongo ese mensaje al principio de la clase. Entonces, compañera, no es que se le abra en un horario cualquiera. No, en cualquier horario. No va a variar, siempre va a ser dentro de ese lapso, ¿verdad? Bueno, entonces, como no hay preguntas con respecto a la clase, y pues... Una preguntita. Ajá, sí, dígame, Hugo, Roberto. Gracias. Con respecto al link, siempre vamos al mismo punto. Solo quería consultarle a la auxiliar Angie, correcto. Si el link que utilizamos es siempre el que termina en 8, que fue el último que mandó, porque hay uno que termina en 5, sería el que termina en 8, ¿verdad, Angie? Es el que siempre mando, que es el de asistencia. Solo hay 2 links que he mandado de Forms. Un link que es el que debieron de haber llegado una sola vez, como les indiqué, para su correo, que les indiqué que por favor lo llenaran, y yo todas las semanas, a pesar que hay compañeros que incluso el día de ayer llenaron ese link, que se los pedí hace 15 días, pues hasta ayer lo llenaron, y ayer los incluí en la lista de correos invitados. Y si no es, o sea, y yo todas las semanas mando el mismo link de asistencia, y ya he optado incluso a mandarlo mejor por el chat de Meet, para que las personas que sí están metidas en
la clase, pues puedan verlo, porque si lo mando por el WhatsApp, pues no se sabe si están metidos en el Meet o si los están solo en el WhatsApp viendo la asistencia, ¿verdad? Entonces, es el que siempre se manda en el chat. Es el que siempre se manda que dice el link de asistencia. A veces los mandé 3 veces, creo yo, por el chat. Pero si quieres te lo vuelvo a mandar. Es el que dice link de asistencia, el que les pongo siempre es link de asistencia. Solo hay 2 links de forms, chicos, que les he mandado. El link donde se les pide correo electrónico para entrar a la clase y el otro link es el link de asistencia. Sí, yo comentaba porque alguien por aquí en el chat de Meet mandó uno que terminaba en 5. Y yo estaba revisando y cierto lo que dices, porque el que mandaste, que yo acabo de revisar, termina en un número 8. Entonces, para que todos veamos eso, porque si no vamos a llenar un link que no es y nos va a afectar. Pero no será la otra clase. Pero la Probablemente. confirmación llega al correo a la hora de llenar la asistencia. O sea, eso no creo que afecte. Porque a la hora de llenar te llega el correo de que De tu que confirmación. recibido. Ujú. Bueno, señores, entonces Exacto, compañeros, y siempre todas las semanas que ustedes tienen asistencia les llega un correo confirmando su asistencia, y ese que termina en 8 siempre es cuando lo abren dice asistencia clínica notariado, entonces no hay pierde. Ujú. Buen día, Lick. Perdone, yo levanté la mano, pero no me dan el Perdón, fíjese que no estoy viendo las manos ahí, mejor, como ya vamos a terminar, de todas formas, ya va a ser la última pregunta que vamos a escuchar, ¿verdad? Y pues vamos a ir terminando hoy aquí, ¿verdad? Lick. Mire, como sugerencia para Angie, para que no estén en este conflicto y perdiendo el tiempo, como los demás grupos de chat,